¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Liderazgo que Inspira. Mi nombre es Nati, estoy con Timo. Hola a todos, bienvenidos. Es un placer tenerlos nuevamente en el episodio número 11. Y en este episodio vamos a hablar sobre el arte de delegar. Es un arte y hay que aprenderlo porque nos cuesta un montón muchas veces. Creo que cuando hemos iniciado en el liderazgo muchos hemos lidiado con el querer hacer todo uno solo y no entender el liderazgo, porque se trata de trabajar en equipo y para trabajar en equipo hay que evaluar qué habilidades tiene cada persona de nuestro equipo y empezar a delegar tareas que la puedan hacer incluso mejores que nosotros mismos. Pero no spoileo más, vamos a desarrollar este tema a lo largo de este episodio. Quédate con nosotros hasta el final y recordá que podés seguirnos en nuestras redes sociales y encontrarnos como Timo y Nati Podcast, tanto en TikTok como en Instagram, y escuchás estos episodios en YouTube y también en Spotify. Así que seguinos en todas las plataformas, la que te quede más cómoda, y acompáñanos con tus mates porque arrancamos de esta manera. Bien, vamos a arrancar con el desarrollo del tema de delegar, que mientras estábamos preparando el episodio, estábamos investigando, charlando un poco entre nosotros sobre lo que es delegar, y muchas veces tenemos un concepto quizás equivocado de lo que realmente es delegar, ¿no? A veces pensamos que es simplemente sacarnos tareas de encima o decir, bueno, esto me está estorbando, claro, me ralentiza todo, entonces te lo doy a vos para que lo hagas, o simplemente es dar una tarea y estar controlando como un supervisor o respirando en la nuca, como se dice. O quizás también pensamos que delegar es dar una tarea y si no le damos la libertad a la persona para que pueda explotar sus habilidades, porque algo que dijiste vos, cada vez que nosotros vamos a delegar, en realidad antes de delegar tenemos que evaluar y analizar a nuestro equipo, evaluar y analizar todo lo que es nuestro entorno para poder ver qué y cómo podemos delegar. Si querés, podemos pasar a la palabra en Lucas capítulo 10. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Y dice, después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Bien, acá vemos a Jesús nuevamente dándonos ejemplo, dándonos el ejemplo de que delegar no era simplemente dar una instrucción, sino que vamos a leer unos versículos más adelante, donde Él les está diciendo, yo les estoy dando autoridad. Uh-huh. Y creo que tenemos que entender al concepto de delegar como asignar una tarea, pero también dar autoridad y autonomía a las personas. Y acá, si bien sabemos que Jesús en esta tierra era hombre, nunca dejó de ser Dios, pero era hombre y nos dejó un ejemplo. Como hombres, como personas, como seres humanos, es imposible estar en muchos lugares a la vez. Sí. Hoy quizás con la tecnología podemos llegar a diferentes lugares, pero realmente tampoco podemos abarcarlo todo. Entonces él entiende la importancia de delegar porque él podía estar en un solo lugar en un momento. En cambio, prepara a 72 y los envía con un propósito y una misión. Bien, y vemos a Jesús que, como decía Nati, entendía que él no podía estar en todos lados, entonces necesitaba multiplicarse. Y multiplicarse como líderes es replicar nuestros... no que las personas nos imiten a nosotros porque somos especiales o algo, sino que tratar de que todo lo que nosotros aprendemos, todo lo que nosotros sabemos, todo lo que nosotros nos pudimos desarrollar en el transcurso de nuestro liderazgo, poder transmitirlo, poder dárselo a conocer a otras personas para que ellos entiendan el cómo hacer, qué hacer y tener un poco del ADN del líder. Uh-huh. Y acá podemos ver que el liderar no es
sacarnos tareas de encima, como dijimos. Liderar no es dar órdenes o instrucciones. Liderar Delegar. Delegar no es solo dar una responsabilidad, es un poco más profundo. No es asignar una tarea y estar controlando todo, como dijimos. Tampoco es dar una tarea y decir, bueno, que Dios te ayude. Claro, delegar podemos decir que es empoderar al otro. Esta es una palabra muy usada en estos últimos tiempos, pero es importante entender que delegar algo es empoderar a parte de mi equipo que va a llevar a cabo esa tarea. En Salmos capítulo 8, versículo del 4 al 6 dice: ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Acá vemos un claro ejemplo de Dios mismo. O sea, Dios nos delegó autoridad, nos dio autoridad y puso todas las cosas. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste. De todo. O sea, Dios creó el universo y dijo, bueno, lo voy a poner a cargo de Nati, de Timo, a cargo de tu vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a dimensionar que delegar no es simplemente asignar una tarea de administración, entendemos que nosotros tenemos autoridad por sobre lo que se nos delegó. Y creo que tenemos que dimensionar la palabra delegar. ¿Qué decís? Sí, y no es restarle importancia, como decías vos al principio, bueno, le doy una tareita como para que esté ocupado. No, todo lo contrario, es demostrarle también a la persona de tu equipo de que confías en ella, de que crees que puede llevar a cabo esta tarea y parte de la autoridad que vos tenés como líder o cabeza de equipo, se la estás entregando parte a esa persona. Como Dios mismo dijo, nos dio autoridad a nosotros, parte de su autoridad la tenemos nosotros. Y acá es un claro ejemplo de lo que implica delegar y va más allá de, bueno, haz esta tareita como para que estés contento. Lucas 10:19 dice: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. O sea, nuevamente, esto viene en conexión con el primer versículo que leímos. Cuando los envió, los discípulos volvieron contentos porque los demonios se les sujetaban y Jesús conectando con el episodio anterior, les da un feedback. Les dice: chicos, buenísimo que se sujetaron, pero ese no es el fin, ese no es el propósito. No se queden con eso, preocúpense y procuren que sus nombres estén escritos en el libro, les dice previamente a este versículo. No hay un solo episodio desde que empezamos que no usemos a Jesús de ejemplo. Claramente es el líder por excelencia que tenemos para guiarnos y saber de qué manera liderar a otros. Mateo capítulo 28, versículo 18 dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Antes de delegar es muy importante enseñar y mostrar con el ejemplo. Y eso es lo que hizo Jesús, ¿no? A mí se me entregó autoridad, pero también se la entregó a ustedes. Creo que eso es clave. El versículo 19 le dice: por lo tanto, o sea, como yo tengo autoridad, yo les estoy dando autoridad a ustedes. Y el 19 les termina diciendo: vayan por todo el mundo, prediquen, enseñen, hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlo. Entonces ahí le termina a dar el concepto claro de lo que les estaba delegando. Una tarea, pero con el foco puesto en, ojo chicos, tengo autoridad y les estoy entregando esa autoridad. Y creo que muchas veces, como bien decías vos hace un ratito, damos tareas simplemente para que la gente no se aburra. Claro. En alguna ocasión nos pasó en donde nos decían que le demos tareas a los adolescentes en una iglesia donde congregamos en un tiempo para que no se aburran. Y nosotros dijimos: no, creo que tenemos que enseñar y tenemos que mostrarle cuál es la importancia y el motivo por el cual van a servir. Si yo les voy a delegar una responsabilidad, ellos tienen que entender lo que involucra esa responsabilidad y lo que
y la repercusión que tiene esa responsabilidad y esa tarea que se le está delegando. Porque no es simplemente realizar una actividad. Hay que entender que a la hora de delegar, nosotros no nos estamos sacando trabajo de encima, sino que estamos delegando poder y autoridad a las personas. Y acá capaz nos estamos yendo un poquito por las ramas, pero a veces esto que nos mencionaste sucede en muchas iglesias, o incluso muchos cristianos tienen como este concepto de cuando llega alguien a la iglesia, pongámoslo a hacer algo, así no se va, ¿no? Como que ese miedo a que se vaya, y si lo tenemos ocupado, se va a quedar. Y vos fíjate que en el libro de los Hechos, hasta para servir las mesas buscaban gente llena del Espíritu Santo. Y para llegar a eso, esas personas que eligieron, llena del Espíritu Santo para servir las mesas, eran discípulos que ya venían hace tiempo siguiendo a Jesús. Entonces no es cuestión de que, bueno, es nuevito, que se ponga a servir las mesas. Yo sé que las personas nuevas cuando llegan tienen como unas ganas de servir, de estar, pero es importante nosotros como líderes de las iglesias, primero, acompañar, discipular, no saltearnos etapas ni pasos. Jesús enseñó a discipular, discipuló a su equipo y después los envió. Así tiene que ser el orden. Sí, creo que cuando nosotros salteamos estos pasos, delegamos actividades, tareas, sin primeramente enseñar y dimensionar la responsabilidad que estamos otorgando a la hora de dar esta tarea, de dar esta responsabilidad, lo que estamos haciendo es dar una responsabilidad y esa persona va a estar contenta con esa responsabilidad, pero no va a tener un fundamento y una raíz. Por lo tanto, su compromiso va a ser según sus emociones, porque hoy tienes ganas de servir, pero mañana cuando lleguen los problemas, cuando se enfrente con situaciones que, como se enfrentaban los discípulos, cuando fueron a querer liberar a un endemoniado, tuvieron un problema. Entonces, cuando se presenten todo este tipo de situaciones y nosotros no tenemos nuestras bases sólidas en el Evangelio, lo primero que va a pasar es que terminamos desertando. Terminamos apartándonos de la iglesia. Y esto nos pasó muchas veces como líderes. Se nos otorgó el título de líder sin una previa capacitación, entrenamiento. No sabíamos qué hacer. Me pasó cuando me dijeron, a partir de ahora vas a ser líder de un grupo. Y decís, ¿y esto cómo se hace? Y haces lo que hacemos todos. Buscar la manera de hacerlo. Al principio estás muy motivado, pero después con las emociones llegás hasta cierto momento y te terminás cayendo, terminás desilusionándote, frustrándote, porque nuestro fundamento le falta conocimiento. Y creo que nosotros tenemos que tener ese complemento, ¿no? En que no es solamente encontrar la asignación que Dios nos dio, sino también dotarlos de conocimiento, de entrenamiento, para que nosotros podamos ser efectivos a la hora que se nos delega una responsabilidad. Me gusta esta frase que notamos en nuestros apuntes, machetes, es no podemos delegar lo que no enseñamos. Y creo que esto es clave. Bueno, entonces tenemos que saber cómo vamos a delegar, y acá trajimos algunos puntos claves para tener en cuenta. Uno de ellos es definir claramente la tarea. La persona a la que le vamos a delegar una tarea tiene que entender dónde empieza esa tarea, dónde termina, dónde empieza y termina su autonomía para tomar una decisión respecto a esa tarea. Hay muchas veces nosotros delegamos cosas, pero hay cosas puntuales que esto, consultame cualquier cosa. O sea, como que hay límites en algunas cosas, uno sabe por qué, pero que la persona lo tenga muy en claro hasta dónde puede llegar. Creo que esto es interesante. Después, establecer objetivos y plazos, ¿no? Como hacerle un seguimiento a las personas. Sí, creo que es importante tener objetivos claros, porque si nosotros no sabemos hacia dónde vamos a ir, muy difícilmente la persona puede tener una idea de cómo planificar. Creo que nosotros como líderes tenemos que acompañar a nuestro equipo para poder determinar objetivos que sean claros, que sean específicos, que sean medibles, que puedan tener un plazo de seguimiento, de retroalimentación, porque si no es como que la persona dice, bueno, pero ¿qué esperan de mí?
¿Qué es lo que quieren que yo haga con esto que se me está entregando? Y aparte, muchas veces estos objetivos lo que hacen es que la persona entienda el para qué lo está haciendo. Y creo que esto es clave y es importantísimo para mantener motivada a la persona. Uno cuando hace las cosas solo porque me dijeron que haga esto y no entender el por qué, no es tan motivador como cuando entiendo la causa. Sí, no es motivador y encima, aparte de eso, la persona al no entender no puede proponer y nos estamos perdiendo un recurso que es extremadamente valioso a la hora de poder planificar y poder tener una proyección a largo plazo, porque las opiniones enriquece todo lo que nosotros podamos planificar y desarrollar como líderes. Después otro punto es evaluar las habilidades y capacidades. Hoy en día hemos ido ampliando los lugares donde trabajar y hacer foco y delegar tareas, pero cuando yo inicié en la iglesia cuando era chica, no sé si te pasaba, pero como que los lugares donde uno podía servir en la iglesia era cantando, que nunca tuve la voz, o predicando. Es como que no había como mucho más panorama que ese. O maestra de escuela bíblica, que tampoco tengo ese don y ese llamado. Entonces es como que, bueno, cada uno sentía como que no tenía una función en la iglesia porque no tengo esos dones, ¿no? Sin embargo, hay tanto para evaluar y poder delegar. Hay gente que es muy creativa con las redes sociales. Hay gente que es muy organizada. Entonces podés, cuando armás campamentos, cuando armás eventos, utilizar a esa persona para ordenarte en fechas, para buscar presupuesto. No hay tantas opciones que me parece que está bueno valorar como la capacidad de cada uno para el desarrollo de diferentes tareas. Y creo que a veces estamos muy chipeados como iglesia evangélica, o sos pastor o sos ministro de alabanza. Claro. O evangelista, y está perfecto, hay personas que tienen esos dones, ese llamado, pero nosotros no tenemos que mirar a las personas en función a lo que vimos y vivimos. Tenemos que mirar a las personas en función de cuál es su llamado, cuál es su asignación. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar alineados con el Espíritu Santo para que Dios nos empiece a hablar al corazón, nos empiece a mostrar cuál es el llamado de cada una de las personas que están en nuestros equipos. Y ahí es donde se puede también empezar a hacer foco en las cosas específicas, porque pasa que a veces gastamos mucha energía en áreas que no nos corresponde y no tenemos el llamado. Y entonces cuando no hacemos algo, cuando hacemos algo sin el llamado y sin la carga, como hablamos en uno de los episodios, estamos siendo estorbo para otros que realmente están para cumplir ese propósito. Después, otro punto. Sí, proporcionar los recursos y apoyo a la persona. Indicarle de qué manera vamos, bueno, si se necesita algún recurso, cómo lo vamos a solventar, si no tenemos para solventarlo, cómo autogestionarnos, ¿no? Que a veces somos muy pastor, ofrenda dependiente, y nosotros tenemos como parte ministerial que autosolventarnos en muchos casos y la iglesia no puede solventarlo. Entonces buscar la manera y también ayudar a la persona a que pueda entender esto, la importancia de proporcionarnos los recursos y también apoyar a la persona y acompañarla. Establecer un plan de seguimiento. Sí, creo que es importante poder dar seguimiento a todo lo que nosotros establecemos como una tarea o como una responsabilidad. Todo lo que nosotros, o toda tarea, toda actividad, toda responsabilidad que nosotros delegamos y no le damos seguimiento, está destinada a fracaso. Porque nadie sabe cómo sigue, nadie sabe cómo eso evoluciona, y si nosotros no miramos, no seguimos, no podemos mejorar y corregir lo que pueda estar sucediendo mal. Y después nos pasa como nos suele pasar varios años, que miramos a fin de año cosas que ya no podemos cambiar y no podemos modificar. Por eso tenemos que tener un plan de seguimiento. Cada cuánto vamos a hacer una revisión de esta responsabilidad que te entregué. Y así como le entregamos una responsabilidad, también delegarle autoridad, como dijimos al principio, ¿no? Y esta autoridad puede ser parte para la toma de decisiones. Y creo que está bueno establecer estos límites. Bueno, hasta acá podés decidir vos. Y es más,
quiero que decidas vos, quiero darte esa autonomía. Y después hay cosas específicas que quizás tenés que verlas conmigo, pero marcar eso es muy importante. Bueno, nos pasó con el grupo de líderes que estamos trabajando muy directamente, en donde nosotros establecemos algunas pautas en donde ellos pueden tomar decisiones y tienen autonomía sobre eso, y otras decimos, estas cosas las definimos y las decidimos nosotros. Porque quizás tenemos una visión más amplia de algunas cosas, ¿no? Aceptamos sugerencias, todo sí, pero la decisión final siempre termina recayendo sobre nosotros. Y eso está bueno porque genera orden. Entonces la persona tiene autonomía y simplemente se levanta y te dice, necesito que me definas esto. Perfecto, avanzamos, trabajamos, cerramos y vamos al siguiente punto. Y también no me vuelvo un embudo, claro, ¿no? Que muchas veces como líderes, claro, lo que hacemos es no permitimos, al querer tomar todas las decisiones nosotros, se van acumulando, la gente tiene que pedirnos hablar y juntarse, y entonces las cosas no fluyen porque ellos no tienen autonomía para toma de decisiones. Del otro punto es evaluar los resultados. Como hablamos, tenemos que ver de la tarea y la responsabilidad que estamos delegando. Evaluemos no solamente el resultado final, sino en el seguimiento ir viendo cómo sigue, cómo se está comportando esto. Yo te delegué esta responsabilidad, cómo viene. Hacer una evaluación previa y después hacer una evaluación final también y dar un feedback constante. Creo que eso suma muchísimo, esa retroalimentación, para poder no solamente detectar las fallas, sino poder corregir y tomar decisiones oportunas para poder mejorar. Y el último es aprender de los errores. Y esta palabra aprender es clave. No castigar el error, no enojarnos con el error, sino aprender de los errores. Nuestro equipo tiene que sentirse seguro y tranquilo de que si se comete un error, es eso, es un error y se aprende y se sigue adelante y se trata de evitarlo en un futuro. Pero no pasa nada, no hay que tenerle miedo al error, porque todos en nuestros inicios, haciendo tareas que nunca hicimos, nos va a costar, no nos va a salir bien en la primera. Yo a veces miro nuestro primer episodio y parecemos robots hablando. Hoy estamos un poquito más sueltos. Bueno, porque ¿quién pretende que a la primera hagas todo perfecto? Hay que empezar, hay que animarse y no hay que tenerle miedo al error. Hecho es mejor que perfecto. Una vez leí esa frase y creo que tenemos que tomarlo de esa manera. Sí, creo que nosotros como líderes tenemos una responsabilidad, y es darle la confianza al equipo y darle el apoyo para que puedan tomar decisiones y saber y tener la tranquilidad que si se equivocan, se puede mejorar. Y creo que lo peor que podemos hacer es matar la creatividad, matar las decisiones, ser nosotros los que tienen que decidir absolutamente todo. No termina siendo beneficioso para nadie, porque primero va a quedar solamente en nosotros la toma de decisión y no vamos a poder crecer, ni ellos ni nosotros, porque nosotros no aprendemos a delegar y seguimos siendo un cuello de botellas para que fluya el servicio, el ministerio, lo que estemos desarrollando en nuestro liderazgo. Y del otro lado, nuestro equipo no aprende, no crece, no puede tener autonomía, no puede tener una proyección en el liderazgo porque nosotros estamos abarcando absolutamente todo. Hay algunos beneficios, hay muchos, pero vamos a nombrarte solo algunos sobre por qué es importante delegar. Entre ellos tenemos que aumenta la productividad. No es lo mismo que yo haga todo a que mi equipo me ayude con un montón de otras tareas. Entonces podemos llegar más, hacer más cosas y nos cansamos mucho menos. Después desarrolla habilidades de nuestros equipos. Al empezar a trabajar en una tarea, empiezo a desarrollar mis habilidades, empiezo a sentirme cada vez más cómodo. Gente que antes no pensaba que iba a poder hacer una tarea se da cuenta de que puede, porque a veces es la práctica lo que hace el desarrollo de una habilidad. Mejora la motivación del equipo, se sienten parte, se sienten útiles, se sienten que, wow, confían en mí. Entonces esto es importante también. Y mejora la pertenencia y confianza en el equipo. ¿Sentís que tu equipo no está unido? Bueno, quizás falta delegar, quizás falta trabajar como un verdadero equipo. Y ahí es ahí cuando nosotros empezamos a
manejar y a trabajar el arte de delegar. Hay una frase que creo que la dijimos en uno de los episodios en donde habla sobre que el líder no es el que hace todas las cosas, sino el que logra que los otros hagan las cosas. Y creo que ese es nuestro desafío. No tenemos que salir en todas las fotos. Yo creo que el verdadero líder, el que es un líder exitoso, no es el que hace todas las cosas, sino el que hace que las cosas fluyan. Y creo que nosotros tenemos que ser facilitadores, tenemos que ser personas que estemos a disposición y ayudando al desarrollo y colaborando al desarrollo de cada una de las personas que están en nuestros equipos. Hasta acá la teoría toda divina, pero ¿cómo arrancamos esta semana? ¿Cuál es la llamada a la acción, Timo? Bien, primeramente, si llegaste a este punto, agradecerte porque creo que es interesante este tema de delegar, porque creo que a nosotros nos va a ayudar y a nuestros equipos también. Ahora, bueno, vamos al tema de lo que es la llamada a la acción. Creo que una de las cosas que podemos hacer para empezar a trabajar y a implementar lo que es el arte de delegar, creo que esta semana te desafiamos a algo. Armate una lista de las personas que están en tu equipo. Armate una lista, todos los nombres de las personas. Al lado ponete una lista de cada una de las habilidades que tienen esas personas y las listas de las tareas que vos podés llegar a delegar. ¿Sí? No sé, puedo delegar esto y esto. Ok, entonces vos tenés el nombre de todas las personas, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus puntos fuertes. Entonces de esa manera vamos a poder asignar una tarea a cada uno, pero no es delegar y decir, bueno, ¿pueden hacer esto? Ok, se encargan. No, ese puede ser un error. Lo que tenemos que hacer una vez que identificamos cuáles son las habilidades, cuáles son las capacidades que tienen cada uno de ellos y en qué tarea, en qué área pueden ser, que puedan asumir esa responsabilidad, empezar a entrenarlos, empezar a darles pequeñas responsabilidades en donde le decimos, bueno, esta semana encárgate de esto. Y vamos evaluando cómo van asumiendo responsabilidades y poco a poco le vamos a ir dando un poquito más de autonomía, porque de esto se trata el entrenamiento, si no es agarrar y decirle, bueno, hace todo esto y nosotros nos tiramos y hacemos la plancha, y no es la idea. La idea es que nosotros podamos empezar a entrenar a nuestros equipos. Y una recomendación a todo esto, siempre pone un plazo de evaluación. Dale seguimiento y también una retroalimentación de la tarea que le estás asignando a cada una de las personas. Me parece interesante esta tarea de escribir y hacer como bien visual qué personas tengo, qué habilidades y qué tareas a designar. Yo hace ya muchos años trabajo en el Estado y he tenido reuniones. He podido estar hasta en reuniones donde han habido ministros, donde ha habido gerentes, directores. Nunca vi a un líder desde el ministro hasta el directores y gerentes sin un cuadernito. Siempre la gente está anotando, siempre volcando en papel o en la computadora, pero un líder que no anota, que no está como haciendo un plan detallado, no está entendiendo el liderazgo. Entonces, empezá a tomar, si no tenés como este hábito, tenete un cuadernito donde anotes, donde vayas marcando, donde pongas fechas, donde anotes cuándo se le asignó esta tarea, la evolución. Hacete anotaciones personales para que cuando vayas a dar una devolución, hemos hablado de feedback y hemos hablado de conversaciones difíciles, siempre la clave es ir con cosas concretas. Pero cuando a veces solamente lo dejamos en nuestra memoria, yo estoy al horno porque tengo muy mala memoria. Entonces, aprovechemos siempre utilizando un recurso como puede ser anotaciones en el celular, en una computadora o tener un cuaderno. Se nos pasó volando la hora, sí. Así que antes de despedirnos vamos a dejarte la frase final. ¿La querés leer? Dale, es de Rick Warren y dice así: saber delegar significa comprender las tareas y también las capacidades de los miembros de tu equipo, con el fin de poner las responsabilidades correctas en manos de los obreros que mejor las pueden desempeñar. Excelente. Creo que es tiempo de que nosotros como líderes empecemos a detectar primeramente las habilidades que tienen cada uno para poder asignar específicamente qué tarea puede llegar a desarrollar de una manera excelente.
Así que el arte de delegar es el desafío que tenemos por delante. Nos vemos en nuestro próximo episodio.